Hola. Hola, hola, disculpen, me he distraído del horario y se nos ha cortado, pero ya. Luana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, se nos ha cortado. Sí, Ahora sí, sí. profe, estoy pensando. Mm, Digamos, ¿cómo expresarías un deseo? Digamos, yo quiero que... mm, mm, Si digamos tenemos la oración original, él lee mucho durante la noche, imaginémonos que no lee mucho durante la noche, no lee nada, pero tú quieres que lea mucho durante la noche, entonces, ¿tú qué puedes decir para eso? Yo quiero que él... Yo quiero que él lea mucho durante la noche. Exacto, bueno, entonces sí. Y yo quiero, digamos, que él lea mucho durante la noche. Pues fíjense, en este caso, lea es exactamente la misma palabra que acá, pero a la vez no es la misma palabra porque es un verbo conjugado en otro modo y solo el contexto te avisa, digamos. ¿Ya? Por esa razón tampoco puede existir imperativo de más que segunda persona, porque si lo conjugas a tercera persona, te pasa lo que aquí, digamos, se te vuelve un subjuntivo. Deja de ser una orden o una solicitud de favor, se convierte más en la expresión de un deseo, como aquí. Gracias, Luana. Ahora vamos contigo, Salet, para cerrar subjuntivo hipotético. ¿Cómo sería? Si él leyese durante la noche y algo que completar más. Y algo que completar, ¿no? Ajá, Sería genial, digamos. Ya. sí. Entonces, fíjense, es casi una fórmula. Lo mismo pasa aquí, sería. Generalmente cuando empiezas una oración con una sí, digamos, que te estás imaginando algo y conjugas tu verbo al subjuntivo hipotético, porque estás haciendo una hipótesis, te estás imaginando algo, generalmente luego vas a tener que continuar con un condicional. Aquí sería genial. O, no sé, estaría feliz, no sé, lo que tú quieres poner. Generalmente tu otro verbo de la consecuencia se va a volver un condicional. ¿Qué dices, Mariana? Le dolerían los ojos, también podría ser. Ajá, le dolerían. Entonces, el siguiente verbo se te va a conjugar generalmente al condicional, ¿ya? Y aquí puede ser leyese o leyera, el que ustedes prefieran, ¿ya? Entonces, bueno, ¿queda claro ahí o tienen alguna duda? Pregunta, consulta, reclamo. No, reclamos no. Casi digo, pero igual lo digo, no me deja dormir, Ya, tengo sueños, hace frío, estoy con mi mantita. está haciendo muchísimo frío, sí, pero No tomen, sé, de tomen, verdad, estoy con mi manta. tomen bebidas calientes. Yo estoy con 2 chompas y chalina. Ya, Yo ya por me tomé favor. 2 Ay, perdón, te he muteado sin querer, Amaro. Ya te has tomado. Yo me he tomado un café. ¿Ustedes qué están tomando? Sí. Cocoa. Ah, sí, bien. No tomen café porque les va a hacer mal desde tan jóvenes. Ya. Escoge el verbo que tú Profe, quieras mentira. A mí me e gusta inventa tomar una café y oración. nunca he tenido mal. A mí por lo general me gusta tomar café, de vez en cuando tomo café y estoy bien. Yo no te recomendaría, pero tomar mucho porque, no sé, eres pequeño todavía. Pero Día bueno, por medio por lo general tomo. Va a sufrir menos que eso inactividad todavía. mucha. Menos que eso, ya. No importa. No me puedo meter en sus dietas, pero vamos entonces a la parte práctica, ¿ya? Tienen que escoger el verbo que ustedes quieran y lo mismo que hemos estado haciendo, se inventan una oración en el tiempo y el modo que se indique. ¿Ya? Tienen la ventaja de que aquí no dice la persona ni el número, entonces ustedes pueden escoger eso también. Pero tienen 6 ejercicios y esta vez ya sin ayuda, ¿no? Entonces es las 11 en punto y tienen hasta el cuarto para terminar esto. Profe, los 6 tenemos que hacer. Ajá, los 6. En 15 minutos.
Empiecen ahora. Ni siquiera nos dio tiempo para descansar. Ya terminé. Profe, no entiendo el concepto. Perdón, les estaba respondiendo y se me había muteado. Ya me alegro que hayas terminado, Amaru. El resto, si acaba, igual me avisan para que podamos continuar si acaban más antes. Ahora sí, Amaya, ¿qué es lo que no entendías? El concepto ¿De qué? O sea, ¿de cuál? de la práctica, escoge un verbo que tú quieras. Ah, ya. Bueno, es que aquí, esa es la primera parte, la explicación. ¿Ya? Que explica básicamente que el verbo se puede conjugar, no indica el género masculino o femenino, pero sí indica el tiempo y la intención. Entonces, hemos ensayado tiempos, acabamos de ensayar tiempos y modos. Los 3 tiempos que hay, bueno, el pasado subdividido en 4 más, y los igual 4 modos que hay, el subjuntivo subdividido en 2. Entonces, hemos practicado eso ahorita, conjugando en nuestras oraciones. Y lo que tú tienes que hacer es conjugar estos, o sea, inventarte oraciones tú, con el verbo que tú quieras, pero conjugándolo siempre al tiempo o al modo que se indica en los 6 números de acá. ¿Se entiende ahora sí? Sí, pero hay que poner personas. Bueno, no me tienes que indicar aquí como nosotros hemos puesto, ¿no? Tercera, singular, digamos. Tú escoges para cada caso y ya, yo lo voy a... Solamente escribes la oración directamente. Tú te Ah, inventas chale. una oración. Ya. Ujú. Profe, ya terminé. Profe, Ya. ya acabé. Ya, gracias Dana, Constanza y Amaru, ya tienen las 3 personas terminado. El resto, por favor, avísenme. Uy, un segundito, me están tocando el timbre. Espérenme, voy a tardar 2 minutos máximo. Cosa navideña.
Hola. Perdonen. Profe, Hola, ya ya terminé. terminé. Ya. Yo ¿Hay alguien a quien igual. le falte? El señor Aña Profe. ya terminó. Ya terminé, profe. A mí me falta. Ya, bien. ¿A quién le falta? A mí. Ya. Ya acabé, profe. A mí también me falta, profe, un poquito. Ya, esperemos a Salet y Alexia porque todavía nos quedan 5 minutos. Pero si es que acabaran, me avisan para que continuemos. Y después de esta prueba, ¿qué vamos a, digamos, de esta práctica, qué vamos a hacer? Luego de esta tenemos una más. Luego de esa tenemos otro break pequeño de 15 minutos. Y luego volvemos, hacemos la última práctica y de ahí hacen el examen. Que involucra... 15 minutos de recreo, como era antes. Ah, O sea, práctica 1 y 2, recreo. Práctica 3 y 4, recreo. Práctica 15, examen y adiós. Es que antes en primaria teníamos 2 recreos. ¿Sí? Era como... Tiempos de gloria. Profe, ¿qué es el recreo de Profe, 15 minutos? profe, Bueno, yo no sé, creo que es preferible tener 2 de 15 o 1 de media hora, pero 2 de 15. sí, está bien. no, profe, denos uno de 30. De 1 hora. Sí, profe, denos uno Sí, de de una una hora, hora. profe. Sí, profe. Voy a dibujar. Así, Adiós. Nope. por favor. Sí, profe, y avanzamos lo doble de rápido. Sí, Sí, profe. sí, además avanzó así mucho más rápido. Nope. Ya. Sí. ¿Qué tal van Salet y Alexia? estoy en el último, pero no estoy segura de cómo ser el último. Por eso estoy pensando. Ya, está bien. ¿Tú, Salet? Solo me falta una oración. Ya, súper. ¿Quién dice que ya terminó? Yo, Carlos Franco. Ah, ya, Carlos, está bien. Entonces sí, esperemos. Todavía queda 3 minutos. Profe, ¿y podríamos como hacerlo en diferentes personas o solo en una? No, puede ser en la persona que ustedes quieran. Puede cambiar la persona en cada número, no tiene que ser la misma necesariamente. Gracias. Ni la persona ni el número. Ya terminé. Aunque no sé si está bien. ¿Sí? Ya, a ver, ojalá pues. Pueden aprovechar sus minutos de sobra para revisar, por si acasito. ¿Qué pasó? Estaba soplando las basuras de mi teclado. Ah.
Profe, ya acabé. Ya, super Alexia, sale, solamente a ti te esperamos. Ya acabé, profe. Ya, genial. Entonces vamos al siguiente. La práctica 4 es verbos copulativos y no copulativos y obviamente lo que se relaciona con eso, predicados verbales y nominales, ¿no? Que ya hemos llevado también. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Verbos copulativos. ¿Cuáles son? Los son ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer, ¿no? Estos dos en realidad son dos verbos solamente porque en español tenemos dos verbos aparte, ¿ya? Porque en general en otros idiomas es un solo verbo para estas dos cosas, ¿no? Aquí tenemos ser y estar que no significan exactamente igual en todas las situaciones, entonces por eso tenemos tres verbos copulativos. Y verbos no copulativos, ¿cuál sería la forma rápida de decir cuáles más son? Si estos son los Cualquier copulativos, verbo que no sea ser, estar o parecer. ajá, todos los demás, digamos, ¿no? Ya, entonces, gracias Alet y Amaru. Los copulativos son estos tres, los no copulativos son estos, todos los demás. Sí, entonces, ¿por qué se llaman copulativos? Bueno, porque viene de cópula, ¿no? Que quiere decir pareja. Como la oración es una estructura que tiene esta forma, básicamente, no siempre, pero básicamente, sujeto, predicado son dos mitades, digamos, ¿no? Como una pareja o también una cópula. Entonces el verbo, que es la parte que viene justo aquí al medio, juntando estos dos, generalmente marcamos el verbo como parte del predicado, ¿no? Pero lo que en realidad pasa es que el verbo es la frontera, lo que une los dos, sujeto y predicado. Entonces, como es el que junta esta pareja, es un verbo copulativo. ¿Ya? Pero en realidad ambos juntan. Si es que están en el lugar correcto, cualquier verbo copulativo o no copulativo cumple el trabajo de juntar estas dos partes. Entonces, ¿por qué se llaman copulativos? Bueno, porque los copulativos no expresan una acción como tal. Ya les he dicho, ¿no? Ser, estar y parecer no es como correr, asesinar, cocinar, estudiar, dormir y morir, o lo que sea que ustedes quieran inventar en esta otra lista de verbos no copulativos, ¿no? Que son más propiamente verbos, más cabalmente verbos, porque son acciones, son cosas que se hacen. En cambio estos, digamos, yo soy un ser humano, realmente no estoy haciendo nada para hacerlo, ¿no? Yo estoy sentado aquí frente a mi computadora otra vez. Es un estado, básicamente, no es una acción. Yo parezco menor de lo que soy, otra vez, no es una acción realmente, ¿no? Entonces, se llaman copulativos. No es tan lógica la razón, pero se llaman así porque porque aparte de no expresar realmente una acción como el resto de todos los verbos, su única cualidad distintiva, más o menos en teoría, se convertiría en la cualidad de juntar el sujeto y el predicado. Y todos los demás son acciones, más que cumplir la función de juntar, son acciones. Por eso se los llaman no copulativos. No todas las nomenclaturas o todos los nombres, digamos, de la gramática del español tienen mucha lógica. A mí en particular no me parece que sea muy fácil de entender por qué los han llamado así, pero bueno, no hay que cuestionar. Básicamente solamente es importante acordarse de eso. Estos tres son los que se llaman copulativos, todos los demás son no copulativos. Punto. Entonces hasta ahí estamos bien, ¿no ve? Si yo pongo entonces la oración, esta mañana estábamos estudiando. A ver, ese es un ejemplo complicado. ¿Qué tendríamos ahí? Un verbo Copulativo.
Copulativo. Copulativo. Ya, tenemos, Oh. más específicamente, sí, tenemos un verbo copulativo, digamos. Con eso yo creo que ya estaría satisfecho con esa respuesta. Pero también tenemos lo que nos estaba diciendo, por ejemplo, más antes bueno, más antes es incorrecto, ¿no? Lo que nos decía antes el André. Esta unión, dos verbos, que se llama perífrasis, digamos. Todas las formas de verbos que son en realidad verbos compuestos, lo que en inglés les enseñan como phrasal verbs, verbos que son dos verbos trabajando juntos, como por ejemplo el auxiliar del pasado perfecto o el pluscuamperfecto, digamos, ¿no? Aquí tenemos dos verbos juntos. Has dormido, habías dormido. Y también este otro es, otra vez, dos verbos juntos funcionando en pareja, digamos. Estábamos estudiando. Donde el principal en realidad es estudiar. ¿Y el verbo estudiar es copulativo o no copulativo? ¿Copulativo? ¿Qué, perdón, Mariana? ¿No copulativo? Ajá, no copulativo. Exacto. Entonces aquí tendríamos que poner una NC de no copulativo como en nuestras prácticas, ¿no? Nitrógeno. ¿Qué, perdón? ¿Nitrógeno? N de Ah. nitrógeno. N de nitrógeno y C de carbono. Ya. Ahora podemos poner también esta noche estaremos, digamos, aquí. Ya no tenemos más que un solo verbo. Esperándote. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Copulativo? No copulativo. Aquí es diferente. Digamos. No. Copulativo. ¿Copulativo? Sí. Ya, estoy de acuerdo con la malla. Ahora fíjense por qué. Miren, en este ejemplo, el primero, esta mañana estábamos estudiando. La respuesta es complicada porque tenemos dos verbos lado a lado, como les digo, trabajando juntos, ¿no? Y el primero es copulativo, estar, y el segundo no copulativo. Ahora, entonces, ¿cómo nos damos cuenta que sería no copulativo en este caso? Por esto. Podemos intentar conjugarlo, ya que hemos ensayado modos y tiempos de otras formas. Mantenemos la oración, pero lo conjugamos de alguna manera diferente para que ya no tenga esta forma. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿para qué hacemos eso? Para darnos cuenta cuál sería la acción importante entre estas dos, estar o estudiar. Entonces, esta mañana estábamos estudiando, hoy también estudiamos. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto tiene sentido con la oración anterior. Y fíjense, lo único que hemos mantenido es el verbo estudiar. Entonces, ¿para qué hemos hecho eso? Solamente para ayudarnos y darnos cuenta, ya, entonces el verbo que importa es este. Este estábamos, en realidad es como un auxiliar, como antes había sido el haber de había sido o de he sido, en este caso es el estábamos. Pero el verbo importante es estudiamos, entonces aquí arriba también tiene que ser estudiando, y estudiando es un verbo no copulativo. Entonces, conclusión, en esa oración el verbo es no copulativo. En cambio aquí, esta noche estaremos aquí esperándote. Otra vez tenemos dos verbos, pero ya no están lado a lado. Están separados por este aquí, que es un adverbio de lugar, ¿no ve? Entonces, estaremos esperándote. En este caso, ¿cómo nos daríamos cuenta cuál es el verbo que vale? Así, fíjense. Esta noche estaremos aquí. Es decir, hacemos la prueba eliminando cosas, digamos. Si tenemos esta oración, que la única diferencia que tiene es que le hemos quitado esto, y comprobamos que sigue funcionando como oración, entonces quiere decir que el verbo que importaba era este. Entonces, esta noche estaremos aquí. ¿Ustedes dirían que esa oración funciona o no funciona? Funciona. Funciona. Sí, ¿no es cierto? Entonces el verbo que importa aquí es estaremos. Esperándote es solamente una como especificación, algo más extra que nos están dando, pero no es lo más importante. Entonces lo más importante es este verbo, estaremos, y el verbo estaremos, como dice la malla, es ¿de qué tipo? Copulativo.
Copulativo, exacto. Entonces, verbo copulativo en este caso. A ver, hagamos otra opción complicada. Digamos, tenemos que cuidarnos de la lluvia. En ese caso, ¿cuál sería el verbo? Esto se me ha vuelto no sé qué. Ya. Tenemos que cuidarnos de la lluvia. ¿Qué tenemos en ese caso? Un predicado verbal. Un predicado verbal, porque tendríamos un Verbo no verbo copulativo. no copulativo. ¿Cuál sería? Cuidarnos. Ya. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, no es exactamente la misma. O sea, sí está bien, pero no es exactamente esa la razón. Fíjense por qué. Aquí tenemos otra vez dos verbos trabajando en equipo. A pesar de que están separados, aquí están separados por algo que los articula, no los separa. Aquí el aquí los estaba separando. Este que en realidad es una preposición y los conecta. Tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Todas las oraciones que te dan órdenes, pero sin conjugar en el modo imperativo, que es el modo para las órdenes, ¿no? Entonces, tienes que abrigarte, digamos. O tengo que estudiar, que son deberes, ¿no? Son cosas que debes hacer. Y la idea de que debes hacerlas está explicada por este verbo, el tengo, tienes que, ¿ya? Y el siguiente verbo, que es el que te da el contenido, qué es lo que tienes que hacer, cuál sería ese tu deber, en realidad está conjugado casi al, si se fijan, casi al infinitivo, o sea, casi sin conjugar. Tenemos aquí un te, digamos, que completa para que es sobre ti, y en este caso tenemos un nos, que es para sobre nosotros, primera persona y plural. Pero en realidad es un verbo que está casi en infinitivo. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que yo contaría en este caso es este verbo, tener, porque este otro está como desactivado, como en infinitivo. Pero tener es obviamente un verbo que. No copulativo. Ah. Ya. Entonces, y como final, las relaciones verbo copulativo da igual a qué tipo de predicado. Predicado nominal. Ajá. Y verbo no copulativo. Predicado verbal. Ya. Entonces, ¿hay alguien que no entienda alguna parte de todo esto? Está bien. Ya. Fíjense, en los ejemplos pocos que les he dado, lo que más me interesa es que sepan que puede ocurrir que se encuentran con varios verbos, ¿ya? Cuando una oración tiene un solo verbo, es fácil, solamente tienes que averiguar, es ser, estar o parecer. Si es uno, entonces, si es uno de estos, es copulativo y punto, ahí se acaba. Si no, es no copulativo y punto, ahí se acaba. Pero si tenemos una oración con varios verbos, entonces tienen que utilizar un poco más su lógica y preguntarse, ¿cuál es la acción principal? ¿Ya? Aquí les he explicado más o menos cómo nos hemos dado cuenta en cada uno de estos casos. Entonces, solo eso. Cuídense siempre que encuentren varios verbos en una oración. Fíjense bien, piénsenlo bien antes de decidir cuál sería el verbo principal. Ese tiene que ser el que tenemos que determinar si es copulativo o no copulativo. Porque claro, por sí solo, suelto, cualquier verbo puede ser de uno de los dos grupos, sí o sí. Pero dentro de una oración, o sea, para que averigüemos qué predicado tenemos en cuestión, lo que nos interesa no es cualquier verbo, sino el verbo principal. Y para eso tenemos que saber cuál es la acción principal de esa oración. Otra manera de averiguar eso es saber el sujeto, digamos, ¿no?
Si aquí tenemos que, no sé, pues tenemos que cuidarnos de la lluvia que cae, aquí tendríamos ya otro verbo más, cae. Pero sabemos que nuestro sujeto tácito en este caso es nosotros, o nosotras en este caso, puede ser cualquiera de los dos. Pero la cuestión es que si este es el sujeto, que es un pronombre en este caso, entonces esta sería nuestra acción, que son dos verbos juntos. Y dentro de eso, ya que este está en infinitivo, entonces este sería el que tenemos que decidir si es predicado, si es verbo copulativo o no copulativo. Solo eso, ¿ya? Cuando vean varios verbos, piénsenlo bien antes de decidir cuál es el principal. ¿Está bien? Ya, bueno, espero que sí. Entonces, con eso, O sea, en la práctica hay el verbo fui y fuimos, que ese puede estar conjugado del verbo ir o el verbo ser. ajá, Lo tomamos como el verbo ir, ¿no? depende del contexto, ¿no? Si yo digo, Mm, así, mira, si yo digo fuimos muy valientes, y si yo digo fuimos al Valle de la Luna, ¿qué verbo dirías tú que tenemos en el primero? el de ser, Ajá, y en el segundo, el de ir. ajá. Entonces, Gracias. sí, eso nada más. Es lo mismo que el sean, digamos, ¿no? De lo que veíamos antes el lea, en los modos. Fíjense, en el imperativo y en el subjuntivo a veces sale igual. Y es el contexto de la oración el que te avisa en cuál de los dos sería. Lo mismo pasa acá. Entonces empiecen con la práctica, por favor. Es y media y tienen hasta 45, 15 minutos igual. Si acaban antes, me avisan. Ahí para quienes no tengan, aquí está en la pantalla ya. Profe, se va a cortar la reunión en 5 minutos. Sí, Profe, es parte de ser, ¿no? ese es el verbo ser, sí. Otra cosa más. Si digamos yo tengo, cuando veas esto, no sé, esta nota, digamos, huye. Aquí tienes un verbo, ¿no? Pero en realidad todo esto es una aclaración. Es cuando veas esto, huye. Entonces, el verbo que importa aquí es lo que sea que esté después de la coma, lo que sea que esté después de esta aclaración de cuando, bla, 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 bla. No se confundan en eso. ¿Ya? Ok, profe. Ya. Es como les digo, uno de los casos en los que hay que saber distinguir qué verbo importa más. Profe, ya terminé. Sí, wow, Constanza, bien. Ya, te sugeriría revisar uno por si acaso, solamente ya que te sobra el tiempo. Lo revisé antes, así que por eso yo ya lo había hecho antes, un poco antes. Bueno. Entonces esperemos nomás simplemente al resto. Ok, profe. Igual ya terminé. ¿Sí? Ya. Igual terminé. Ya, súper rápido, bien. Entonces, a ver, ¿quién falta? No, falta más, falta la mayoría todavía, ¿no? Profe, ya terminé. Ya, gracias, Ana. Profe, una pregunta. Si al terminar una práctica, digamos, no sobra mucho espacio de la hoja, ¿podemos hacer en ese espacio la otra práctica o hay que hacerlo en una hoja aparte?
O lo que me dices es si te sobra espacio de una hoja, puedes hacer ahí lo de la siguiente práctica. Ajá. No, preferiría que no, por favor, porque si no, después cuando revise me voy a confundir de una con la otra. Ok. Dime, Ah, Gail. bueno. Ah, ya terminaste. Ya. Yo, A profe, ver, igual terminé. ya, André. Gracias. ¿Quién más? ¿A quién le falta? Ya acabé, profe. Ya. ¿A quién le falta? Ya acabé, profe. Ya. ¿A A mí quién? me falta lo último, pero ya casi Ya. acabo. Aparte de la Alexia, ¿le falta alguien más? No. ¿Están seguros? ¿Seguras? ¿Nada? Ya, Ya ok. terminé, profe. Ya, bien, Diana. ¿A quién más? ¿Hay alguien que le falte aparte de la Alexia? Ya terminé, profe. Ya, dale, Juan Carlos. Ya. Alexia, ¿te falta todavía? No, ya acabé. Sí. Ya, entonces, justo nos queda menos de un minuto de esta sesión. Entonces, es y 34. Eso quiere decir hasta y 50. Los veo menos 10 para continuar, ¿ya? Empezamos el break. Ya, profe. Chao, chao. Profe, Chao. un ratito. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Menos 10. 50.